Y nosotros vamos a seguir, por supuesto, conversando acerca de este tema, de esta decisión finalmente de los partidos de Chile Vamos, tratar de ir entendiendo también las razones de por qué se bajan finalmente de esta reunión del día jueves, y lo vamos a hacer, por supuesto, conversando con el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Alessandri, que se encuentra con nosotros acá en el estudio. Le agradecemos por estar acá. ¿Qué pasó, diputado? ¿Se nos puede explicar finalmente, más allá, por supuesto, de lo que hemos escuchado en las últimas declaraciones de miembros de Chile Vamos, por qué se restan finalmente? ¿Qué es lo que molesta? Primero, esto es un tema demasiado importante como para darse gustitos, y gustitos de cualquier tipo: presidente de la Cámara, presidente del Senado, partidos que van, partidos que vienen. Y el gobierno había tomado una postura y una actitud con Ana Lía Uriarte, que había dicho: yo vengo a acompañar el proceso, me voy a sentar en las reuniones de forma muy respetuosa. Ana Lía Uriarte nunca pidió la palabra, anotaba las opiniones de cada uno, llegaba 10 minutos antes, se quedaba hasta 10 minutos después de terminada la reunión. ¿El lunes también? Exactamente, incluso la del lunes yo estuve ahí, y esa actitud que proyectaba ella era verdaderamente de acompañamiento, decir: el Congreso tiene que hacer esta pega, yo voy a acompañar y voy a tomar nota. La ansiedad llegó a La Moneda, a la ministra Toá, que dice: quiero bailar la cueca con el acuerdo tomado. Primero, un sesgo urbano, ¿cierto? Comentarle a la ministra Toá que hay muchos que bailamos cueca todo el año, que la cueca no solo se baila para el 18, pero lo importante es que se estaba metiendo en un tema que era del Congreso, en un tema que el gobierno iba a acompañar, observar, mirar, pero no meter la pata o meter la mano. Y después Camila Vallejo sale con ese tuit, ¿cierto?, que de alguna manera es culpa del presidente de la Cámara, porque hace anuncios que no eran reales. Dice el presidente de la Cámara: se han tomado acuerdos. Yo llevo 5 años de diputado. Cuando en la Cámara de Diputados tomas un acuerdo, es con un voto a mano alzada o con un voto en una botonera. Aquí se había conversado, no se había tomado ningún acuerdo. Pero la ansiedad de algunos, y además ansiedad por las formas de que va a tener la Constitución, si la paridad, si los escaños, si la convención. El llamado que nosotros hacemos, siguiendo un poco lo que planteó el senador Lagos Weber en la segunda reunión: preocupémonos también del fondo. ¿Cuáles son los bordes que le vamos a poner a esta nueva convención? Los bordes de la anterior no fueron suficientes, fueron poquitos, fueron generales, y nosotros estamos con esta propuesta de Lagos Weber de ponerle en renovación del artículo o modificación de los artículos que permiten el nuevo proceso, decir: vamos a respetar la separación de poderes, vamos a respetar la autonomía del Banco Central, ponerle bordes en el sentido amplio. ¿Sí? También se junta con los expertos que dijo el presidente Lagos, que escriban la modificación. Pero el gobierno, ¿qué hace? Primero, se mete en algo en que no tenía que meterse, y segundo, súper preocupado de las formas. ¿Usted cree que el gobierno finalmente está tomando un nuevo rol en este proceso constituyente, más allá de esto que se había dicho, que lo había confirmado la ministra secretaria general de la Presidencia, de ser observadores, de ser guías, de poder estar ayudando de alguna forma? Yo hago la distinción. Ana Lía Uriarte ha cumplido 100% su palabra. Ha estado en todas para escuchar, no para hablar, de forma respetuosa. ¿Qué pasó en el Palacio de la Moneda? Que a algunos se los comió la ansiedad y tuvieron que salir a comentar, a ser ganadores, a plantar la bandera. Me imagino que Ana Lía Uriarte, cuando volvió a su oficina, les dijo: pucha, no me ayuda tanto, pues, comadre. O sea, yo planteo una cosa, una posición del gobierno, y ustedes salen a hacer otra por agarrar un titular, por agarrar una entrevista del fin de semana. Entonces, ahí empieza uno a ver que hay estilos. Prefiero el estilo de Ana Lía Uriarte, que anunció una actitud y cumplió esa actitud. El estilo de La Moneda, en cambio, es más de ansiedad que te va carcomiendo. Sí. ¿A qué se refiere para entender bien que el gobierno no participe de estas negociaciones? ¿Es que no esté sentada ahí en estas reuniones, por ejemplo, una representante como la ministra Perfectamente. o que no opinen acerca de las reuniones, que no se produzca esta, podríamos decir, filtración de información, o opinar acerca de lo que se ha ido alcanzando? Perfectamente puede estar sentada, puede estar haciendo seguimiento, puede estar anotando, porque al final el gobierno es colegislador. Pero eso es participario. Y va a tener, pero es distinto salir a adelantar juicio. Es distinto hacer conferencia de prensa como vocera en La Moneda y decir: esto es lo que se acordó cuando no se acordó. Es distinto que la jefe de gabinete, Carolina Toá, recién asumida, dice: quiero bailar la cueca del 18 con esto acordado y cerrado. O sea, le está diciendo a otro poder del Estado independiente: te quedan 6 días, básicamente. Y eso no es acompañar, eso es pautear, eso es presionar, eso es apurar. Entonces me quedo con la actitud de Ana Lía Uriarte, pero lo importante es que no repitamos los errores de antes. El primer proceso constituyente es el de Bachelet. Se fija solo en los contenidos, llama a los cabildos, ¿cierto? Se redacta un proyecto, se manda al Congreso, pero nadie había hablado de los mecanismos, entonces queda empantanado y frenado. Segundo proceso,
la convención constituyente que acaba de pasar. Solamente pusimos límites y bordes en cuanto a escaños reservados, número, reglamento, no nos fijamos en los contenidos. Esas dos fórmulas no se pueden volver a repetir. Nosotros en esta nueva tenemos que fijar bordes, límites en la reforma constitucional que le den certidumbre al país, que le den tranquilidad. Más importante que si son 100, 50 o 120, si la lista es regional, distrital o nacional, me gustaría a mí que un artículo 142 dijera: la propiedad privada no se toca, el Banco Central no se toca, los tres poderes del Estado. Somos un país unitario, no vamos a tener distintas regiones. Pero eso no se va a alcanzar, diputado, en estas reuniones. Esto era para trazar una hoja de ruta, es lo que todos tenemos entendido, y que siga ir viendo el contenido a medida que ya se alcanzara podríamos decir, preacuerdo, y después un acuerdo para encauzarlo y ver los contenidos más adelante, de cómo va a estar conformado, todo eso. Lo que le quería preguntar pero antes de los contenidos son los bordes, sí, ¿cierto? Son los límites. Pero son bordes bien específicos, serían en materia de contenido, básicamente, que después tendría que ser discutido. Pero, ¿qué es lo que ustedes piden, solicitan entonces formalmente quizás para volver a sentarse en esta mesa y alcanzar un acuerdo, el que ustedes se han comprometido, alcanzarlo, para tener una nueva constitución? Que el gobierno dijera, no vamos a opinar, no vamos a participar. Muchas veces una cosa de estilo, ¿cierto? Que el gobierno acompañe al estilo de Ana Lía Uriarte, no al estilo de Carolina Toá, que te pone 6 días para hacer la pega, no al estilo de la vocera que dice: a estos acuerdos llegaste. Segundo. Pero esa declaración de Carolina Toá fue el domingo. ¿Ustedes ya tenían tomada decisión desde el domingo? No, son cosas que se van sumando. Después, ¿tiene sentido que presidan esta instancia el presidente de la Cámara y el presidente del Senado? Cada vez que Elizalde habla, dice cuerdas separadas de esto con la delincuencia, con la inflación, con el narcotráfico. Bueno, si son cuerdas separadas, ¿no será mejor que retomen su pega principal los presidentes de ambas cámaras y esto lo presida otra persona? ¿Quién? Quizás el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, por ejemplo. Pero también retrasaría el trabajo de la Comisión de Constitución, podría decirse lo mismo después. Pero tiene mucha menos carga laboral que el presidente del Senado. O sea, y además, ¿tiene sentido que lo presidan estos dos personas que estuvieron abiertamente por el apruebo? ¿No tendría un poco más de sensatez que se sentara ahí en la testera un parlamentario que estuvo por la opción rechazo para llamar más a los acuerdos? Y esto fue propuesto en las reuniones previas hasta el día lunes, por ejemplo. Ustedes de Chilano propusieron esta idea de quizás sería bueno tener una persona que haya estado por la opción rechazo, a la par. Como siempre en el Congreso no solo ocurren las cosas que pasan dentro de la reunión, también se conversan cosas afuera de la reunión. Pero el espacio, concordemos que el espacio para poner estos puntos oficialmente son estas reuniones. Después se ratifican adentro, pero yo le diría que este tema de los bordes que propuso Lagos Weber, lo hemos estado conversando con diputados y senadores y creemos que esta idea que nace del presidente Lagos, que la baja el senador Lagos, nosotros creemos que es muy sensata y que le da certidumbre al país. Que en el 142 usted le ponga límites a la próxima convención constituyente. Se han hablado. También se ha hablado si tiene sentido que siga Elizalde y Soto dirigiendo esta instancia. Sí tienen mucha pega que hacer en la parte legislativa, en la parte de las cuerdas separadas que llaman ellos. También lo hemos conversado. Y espero que estemos muy pronto sentados ahí de nuevo, con este estilo que le digo yo de Ana Lía Uriarte, de acompañar, que la ansiedad baje en la moneda, que ocupen los días de fiestas patrias, en fin, para decir que esto tiene que quedar bien. Si nos demoramos 10 días más, no importa, porque es la próxima constitución para los próximos 40 o 50 años de nuestro país. Ya, entonces esto va más allá de una molestia en particular solamente por las declaraciones hechas por la ministra del Interior, Carolina Toá, por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Usted también pretende un cambio en cómo se lideren estos acuerdos en las cabezas. Por eso le digo que lo importante es saber si es que esto fue propuesto en las reuniones, porque se da a entender, después de la reunión del día de ayer, ustedes habían confirmado su participación para el jueves. Sí. Desde Chile Vamos. Pero son cosas que van sumando y le sumo un tercer punto, por ejemplo. Pero se sumaron en horas de la tarde y no se había escuchado finalmente en estas reuniones quizás de que ustedes querían tener un liderazgo legítimo, por supuesto. En conversaciones internas sí lo hemos estado. ¿Y cuáles son las respuestas que recibieron, por ejemplo, de Álvaro Elizalde, de Raúl Soto, de quienes están a cargo ahí, de los presidentes de sus mismos partidos de colectividades? Bastante abiertos a estudiarlo, y le sumo un tercer punto: participan los presidentes de partido, que son casi 20. Sí. Y es muy distinto un presidente como Macaya o Chaguán, que representan 33 parlamentarios, 35 en el caso de Chaguán, que un presidente de partido que representa 3 parlamentarios. Y en la conformación que teníamos hoy día, los dos tenían el mismo tiempo,
las votaciones eran por presidente de partido, que al final estas cosas tienen que votarse en el Parlamento. Entonces usted de alguna manera tiene que darle la proporción que ese presidente de partido representa en el Parlamento para darle viabilidad a esto. Si esto no junta los 4/7 en el Parlamento, los que votan no son los presidentes de partido, somos los parlamentarios. Entonces le pedimos también a Soto y a Elizalde, ambos presidentes, que buscaran una fórmula que esto tuviera que ver con los pesos que tenían proporcionalmente en las cámaras legislativas cada uno de los presidentes de partido, porque no era lo mismo un parlamentario de un partido pequeñito que un parlamentario de un partido grande para los acuerdos. Diputado, acá, se ha hablado, se ha especulado también de la posibilidad de que quizás no sea capitalizado políticamente también el triunfo de la adopción, el rechazo. Ha pasado solo 2 semanas, quizás estirar un poco más esta, podríamos decir, triunfo que obtuvo la oposición, que en su gran mayoría estaba parte de la centroizquierda también, por la opción de rechazo. Acá no hay atrás, esto es política igual, no hay atrás alguna estrategia de decir es muy pronto todavía para lograr un acuerdo, estiremos un poco esto, veamos qué podemos obtener también nosotros como coalición, cómo posicionarnos también de cara a lo que va a ser este acuerdo, porque hasta el día lunes, como le digo, hasta la hora del almuerzo, hasta antes de esa declaración de la ministra Camila Vallejo, Chile Vamos iba a la reunión del día jueves y era muy probable quizás que se pudiera alcanzar un principio de acuerdo, si quiere llamarlo de alguna forma. Yo creo que las dos cosas están mal y serían un error. Estirar el chicle sería un error y apurarlo a mata caballo, como dice Carolina Toá, antes del 18 también sería un error. Yo creo que es demasiado importante tomarse los tiempos de conversación, alcanzar los 4/7 y ojalá salir del Congreso con esa modificación a la Constitución que abre la puerta o habilita un nuevo proceso con bordes clarísimos. Que una persona de solo leer los bordes, los límites que no le pusimos a la convención anterior, por eso el maximalismo, por eso vamos por todo, por eso la forma en que actuaron muchos convencionales, que una persona de solo leer los límites y bordes ya le dé certidumbre al país. ¿Pero en cuánto tiempo se pueden alcanzar esos bordes? Por eso lo que yo le decía, este es un acuerdo para fijar una hoja de ruta. Usted me habla de los bordes, perfecto, pero alcanzando este acuerdo quizás se pueda entrar de lleno hasta antes de la elección posiblemente de cómo se decía que se conforme, si es 100% electa, sí, con grupo de expertos. Más o menos los mixta. Tiempos ya están definidos, yo creo. El CERVEL nos ha dicho no elecciones hasta abril del 2023. Pero nos deja varios meses para crear un comité de expertos, redactar la modificación al 142. Pero en términos de certidumbre también para la ciudadanía es importante tener esta hoja de ruta. Más o menos a septiembre del 2023 este tema esté votado y zanjado en un plebiscito de salida con voto obligatorio. ¿Y usted cree que para septiembre del 2023 podríamos Yo voy a hacer todo lo posible para que así sea. Oiga, diputado, ¿qué le ha parecido las reacciones que se han ido conociendo de los ex constituyentes también? Ayer se conoció una declaración de Daniel Stingo, uno de los constituyentes del Frente Amplio también, donde no se hace una autocrítica finalmente del trabajo de los mismos constituyentes. ¿También pesa dentro quizás de esta decisión que toman ustedes como Chile Vamos? No, yo creo que la opinión de Daniel Stingo no pesa, pero vi por ahí que le echaba la culpa al gobierno de algunas cosas, que no se la había jugado. Yo encuentro que se la jugó totalmente y ahí está el dictamen de Contraloría que dice que Giorgio Jackson faltaba a la presidencia. Pero evidentemente que si nosotros dejamos esto, volviendo a lo anterior, sin bordes, sin límite, vamos a tener muchos con la actitud de Stingo, más allá que sea él o no. Si usted pone un convencional ahí y le dice escriba lo que quiera, vamos a tener de nuevo una constitución maximalista que no va a representar a Chile y que va a fracasar de nuevo. Yo por eso creo importante que las certidumbres empiezan ahora con la modificación al artículo 142, con una lista de cosas que la Convención tiene que respetar, mucho más importante que si son 100, si son 150, si la lista regional o nacional, si la paridad es de esta forma o lista cebra, en fin. El gobierno parece solo preocupado de la forma y eso es un camino directo al abismo que fue la Constitución o la Convención en que participó el propio señor Stingo. ¿Pues usted cree que no es importante la forma, saber quién es finalmente, de qué forma va a ser la próxima órgano que redacte la nueva Constitución? Se lo digo por el sentido de que también eso da certidumbre y se puede comenzar a trabajar también con cierta hoja de ruta. Importante. Mire, el primer proceso, Bachelet, ¿cierto? Solamente contenido. Nada de forma, nada de quién lo va a escribir, ahí quedó entrampado en el Congreso y no se movió más. El segundo proceso, solamente reglas de forma, pero libertad absoluta y hoja en blanco para escribir lo que quieras. Los dos fallaron. Este nuevo proceso tiene que ir con formas y bordes muy claros y además con las reglas de cantidad, número, representación, plebiscito de salida, las dos cosas, contenidos por una parte y también reglas formales. Si queremos tener éxito,
tiene que ser una constitución que se base en nuestras constituciones anteriores, en nuestra historia con 3 poderes del Estado, un poder judicial, una nación unitaria, ciertas cosas que le molestaron mucho a las personas. ¿Y por qué, me decía usted, no lo han capitalizado lo suficiente? Es un triunfo tan grande de tantos grupos diversos que es muy difícil de capitalizar. No le pertenece esto a la derecha, al centro, a Walker, a Rincón. Esto le pertenece a 8 millones de personas que tuvieron miles de razones distintas para rechazar. Por lo tanto, ese capitalizar es mucho más interior, es un sentimiento. Yo lo siento y lo veo en la calle. Cada vez que camino por el centro se ve la gente más tranquila, con mejor aceptación del mismo trabajo que se está haciendo ahora. ¿Y cómo cree usted que los ve la ciudadanía? Usted está hablando de la ciudadanía también. Han pasado 2 semanas. Se promete que va a haber una especie de acuerdo, de tratar de buscar la forma de encauzar esto. Y no han pasado 2 semanas, de hecho, de la elección. Y ya se ve que los partidos políticos no se pueden poner de acuerdo finalmente en sentarse en una mesa y tratar de discutir de los bordes, de las formas, de la hoja de ruta. La ciudadanía, que es la que votó en mayoría, más de 13 millones de personas, lo están viendo también, finalmente, que no son capaces de ponerse de acuerdo. ¿Usted cree que esa también es una mala señal de cara a la ciudadanía, que es la que vota esto? Hay mucha ansiedad también en nuestros partidos, internamente, muchas comunicaciones que nos dicen, algunos dicen, señores, paremos el proceso aquí, esto se rechazó, otros que dicen, vamos a un comité de expertos si la convención electa ya no funcionó. La gente quiere, en el fondo, saber cómo va a seguir esto para seguir con su vida. Porque de alguna manera tienen muchas decisiones de vida, decisiones de inversión, decisiones de trabajo, detenidas por este proceso constituyente. Y llevamos 3 años en esta incertidumbre. Y mientras tanto, están asesinando personas en Encerrona, el tren de Aragua se nos mete por el norte, ¿cierto? Tenemos problemas con la crisis migratoria. Entonces, el gobierno, que estuvo en pausa 6 meses a nuestro juicio, tiene que empezar a gobernar. Los presidentes de la Cámara y del Senado, ojalá, tienen que empezar a llevar adelante esa tarea legislativa. Camila Vallejo, en vez de comentar los acuerdos de este pacto o futuro pacto constitucional, que se dedique también a vocear las cosas legislativas del gobierno. El gobierno no puede seguir esperando esto. Y nosotros, por supuesto que nuestra tarea es ponernos de acuerdo rápido, darle certidumbres al país, hacer un calendario y decir, esta convención o nueva constitución va a ser la que nos va a regir los próximos 50 años. Yo creo que detener el proceso acá no tiene la legitimidad suficiente para dejar a Chile creciendo con certidumbre y tranquilo por 30 o 40 años. Diputado, para ir terminando, bueno, hemos hablado un poco del fondo, que usted dice que es muy importante fijar ciertos bordes, pero lo quiero llevar también al tema de la forma, que no es menor, ya ha estado en el centro de la discusión, el comité de expertos, ciertos mínimos como la paridad, la representación de pueblos originarios, ver qué va a pasar finalmente con los independientes. Para usted, ¿cuál sería el ideal? Para el diputado Jorge Alessandri, no hablemos de toda su colectividad, está hablando de forma personal, pero ¿hacia dónde se debería apuntar en la forma de la futura convención? O del órgano que me encantaría el apoyo de expertos. Y el apoyo de expertos en 2 etapas. Como convencionales, podríamos decirlo alguna forma. Dentro del... Expertos, pero más allá del derecho a voto, expertos que redacten esta primera parte, que es la reforma constitucional que habilita. Ahí tienen una primera pega los expertos. Puede ser después, obviamente, votado en el Parlamento, pero que venga de un comité pequeño de expertos. ¿Y eso no podría ser visto como una cocina? Eso es parecido a lo que propuso el presidente Lagos, ¿cierto? Es que mire, si usted va a poner al dinosaurio azul a redactar esta cuestión, va a quedar mal. Ya probamos, ya lo intentamos, a la tía Pikachu, en fin. Entonces, gente que sepa de estas cosas, y después usted le da la legitimidad democrática en el Congreso votando. Y la segunda parte donde creo que deben estar los expertos es en la redacción de un texto base. No partir de una hoja en blanco. No partir tampoco de la última que fue rechazada, porque evidentemente fue rechazada mayoritariamente. Tampoco la del 80, porque también van a decir que no tiene legitimidad democrática. Entonces yo creo que lo que propone el presidente Lagos, es decir, partamos de un texto base y de ahí entran los convencionales. ¿Cómo me gustaría a mí la convención? Más chica, más corta y más barata que la anterior. ¿Dentro de esos expertos, los expresidentes, serían un buen aporte? Yo creo que de todas maneras. Si por ahí un senador propuso que este comité de expertos fueran 3 personas nombradas por cada presidente vivo de Chile. Bachelet, Lagos, Piñera, ¿cierto? Boric. O sea, 15 personas que pudieran redactar esta modificación constitucional. Los expresidentes son un tremendo aporte. Me encantaría que estuviera vivo Patricio Aylwin, porque estoy seguro que también podría aportar, pero tenemos 5 presidentes vivos y pudieran ser una fórmula de llegar a esos